Ya está. Vale. Igualmente vamos a grabar, porque luego así si hacéis alguna pregunta para que haya un poco de feedback entre vosotros, pues que quede todo grabado, ¿vale? Y ya veremos a ver si luego en el canal de YouTube de la asociación van a quedar colgadas, desde luego. Pero bueno, ya veo a ver si os pasamos luego un enlace, ya vemos a ver cómo lo hacemos. Pero yo de todas formas igualmente os mandaré un correo a todos con la grabación, ¿vale? Y nada, pues ya le doy paso al doctor López Rueda para que empiece ya cuando quiera. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por vuestra asistencia a este curso. Vamos a comenzar hoy con una charla que tengo que decir que no es muy atractiva, no son de las charlas de esas que te atraen, pero considero que es necesario hacer una introducción, aunque sea somera, de una serie de aspectos para que las próximas charlas que vengan a continuación de esta, pues tengamos ya algunos conocimientos que nos permitan, bueno, pues entender mejor lo que se nos vaya a explicar. Bueno, voy a lanzar el PowerPoint, que ya está grabado, con lo cual yo tengo que hacer poco y vamos a ver qué tal resulta todo. Hoy comenzamos un curso sobre los estudios metagenómicos de la microbiota intestinal. Este curso tiene 4 partes. En la primera parte vamos a introducirnos en el mundo metagenómico y su aplicación para el estudio de la microbiota intestinal. Esta primera parte solo tendrá una charla. La segunda parte vamos a estudiar los diferentes grupos funcionales que podemos crear a partir de estos estudios y con ellos comprender mejor qué puede ocurrir a nivel intestinal. La tercera parte vamos a ver cómo podemos modular las posibles alteraciones que encontremos en estos estudios y cuál es el arsenal terapéutico que disponemos para modular esta microbiota. La cuarta parte constará de una serie de casos prácticos, así como test. Vamos a comenzar este curso sobre microbiota analizando qué son los estudios metagenómicos de la microbiota intestinal y sobre la importancia que estos pueden tener. Para desarrollar este tema, yo me he hecho 6 preguntas que voy a intentar contestar a lo largo de esta charla. Estas preguntas son: ¿por qué hacer estudios metagenómicos de la microbiota intestinal? ¿Qué es la metagenómica y cómo se hace? ¿Qué esperamos obtener de estos estudios? ¿Qué es una clasificación taxonómica? ¿Qué es una clasificación funcional? ¿Y qué es una clasificación por microorganismos? Comencemos por la primera pregunta. ¿Por qué hacer estudios metagenómicos de la microbiota intestinal? Hay un binomio que nos acompañará durante toda la vida, y este binomio es la salud y la enfermedad. A nivel intestinal viven una serie de microorganismos, como son las bacterias, las arqueas, los hongos, los parásitos y los virus. Cuando todos estos microorganismos viven en armonía, nuestra microbiota tenderá hacia los llamados estados eubióticos y las personas tenderán hacia la salud. Pero cuando estos microorganismos no viven en armonía, nuestra microbiota tenderá hacia los estados disbióticos y las personas tenderán hacia la enfermedad. Por ello podemos decir que la salud y la enfermedad de las personas pueden estar íntimamente ligados al estado de su microbiota intestinal. Cada vez Blas, perdona un segundo, ¿puedes Sí, cortarme sí. un momento? Sí, sí.
Puedes a lo mejor, puedes mirar a ver si puedes aumentar el volumen, porque se oye Voy un a poco bajo intentar, vale, voy a y nos intentar. está diciendo Espera, la gente que se está oyendo bajo. que se está oyendo bajo. Vamos a ver cómo pongo yo esto, porque es que después salir y montar esto es complicado. Cuando ya lanzo esto ya es complicado. Espérate, vamos a ver si tengo por aquí el sonido. Vamos a ver, sonido. Vamos a ver, vamos a lanzar otra vez. Cada vez hay más publicaciones científicas que relacionan enfermedades de diferente índole con las alteraciones de la microbiota intestinal. En la columna de la izquierda yo he puesto un grupo de enfermedades que pueden estar relacionadas con la microbiota intestinal, como son enfermedades metabólicas, digestivas, endocrinas, neurodegenerativas, autoinmunitarias, dermatológicas, psiquiátricas, alérgicas, ginecológicas, oncológicas, urológicas, cardiovasculares, ambientales o también, como se le conoce, síndromes de sensibilización central, otros grupos de enfermedades. En la columna de la derecha he puesto algunas enfermedades concretas que pueden estar incluidas en los grupos de enfermedades que acabo de mencionar: obesidad, resistencia a la insulina, predisposición a la diabetes tipo 2, la podríamos incluir en las enfermedades metabólicas. La enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, estarían quizá en enfermedades digestivas. La enfermedad de Alzheimer, la esclerosis múltiple, la mielitis transversa, podrían estar incluidas en enfermedades neurodegenerativas. La fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica, la sensibilidad química múltiple y la electromagnética podrían estar incluidas en enfermedades ambientales. Así podíamos seguir con el resto de la lista y, por supuesto, con muchas otras más enfermedades que no hemos podido recoger en esta lista. Pero un tema muy interesante es que muchos profesionales aún cuestionan estos estudios y sus resultados. La segunda pregunta que nos podemos hacer: ¿qué es la metagenómica y cómo ésta se hace? Veamos ahora qué es la metagenómica. De una manera fácil podemos decir que la metagenómica es el estudio de todos los microorganismos que viven en un hábitat. Estos pueden ser bacterias, arqueas, hongos, parásitos y virus. Para ello, tomamos una muestra del hábitat que queremos estudiar y luego, mediante un procedimiento especial, extraemos todo el ADN que hay en ella. El ADN obtenido estará constituido por múltiples cadenas de ADN correspondientes a los microorganismos que viven en ese hábitat. Pero para poder identificar las múltiples cadenas de ADN que hay en la muestra y relacionarlas con diferentes microorganismos, tenemos que procesarla mediante técnicas de secuenciación masiva, mediante los secuenciadores de nueva generación que conocemos por su sigla en inglés NSG. Es importante conocer que además de la microbiota intestinal hay otras microbiotas humanas. En esta imagen yo he querido recoger algunas de estas microbiotas. Y ustedes pueden ver cómo hay una microbiota de la nariz, de la piel, de la vagina, de la boca, del esófago, del estómago. Bueno, la microbiota bucal está tomando últimamente un gran interés porque parece que puede estar relacionada con graves enfermedades.
Pero en la diapositiva esta también podemos ver cómo en la bilis puede haber más de 200 especies y que la leche materna puede transmitir al niño hasta más de 700 especies. Además de las microbiotas que yo le he recogido en la imagen anterior, podemos encontrar otras microbiotas, como es la microbiota de la orina, microbiota prostática, microbiota de las vesículas seminales, microbiota bronquial, microbiota endometrial, incluso una microbiota del líquido cefalorraquídeo. Pero no me gustaría olvidar los estudios metagenómicos de una muestra de sangre o plasma que nosotros conocemos con el nombre de análisis metagenómico clínico. Bueno, pues con estos análisis podemos diagnosticar a los enfermos ingresados en UCI o en enfermos ingresados en unidades infecciosas con estados sépticos en 24 o 48 horas cuál es el microorganismo responsable de este estado en lo que se encuentran los pacientes. Hemos mencionado en varias ocasiones la importancia que tiene el ADN en estos estudios metagenómicos. Pues veamos algunas cosas sobre su estructura. En el año 1953, varios autores recogidos en esta diapositiva describieron por primera vez la estructura del ADN. La doble hélice es la descripción de la estructura de una molécula de ADN. Una molécula de ADN consiste en dos cadenas que serpentean una alrededor de la otra como una escalera de caracol. Cada cadena tiene una columna dorsal en la cual se alterna un azúcar desoxirribosa exactamente y un grupo fosfato. A cada azúcar se une una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina o timina. Las dos cadenas se mantienen unidas por los enlaces entre las bases nitrogenadas. Adenina forma enlace con la timina y citosina lo forma con la guanina, como ustedes pueden comprobar en la figura que yo le he puesto al lado en esta diapositiva. En esta diapositiva vemos que hay dos imágenes. La de la izquierda corresponde a la estructura del ADN que ya hemos mencionado en la diapositiva. La otra imagen corresponde a la estructuración química del ADN. Y en ella podemos ver las dos cadenas que están formadas mediante la unión de un azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, junto con un grupo fosfato. Pero si miramos las bases nitrogenadas que están en el centro de la imagen y nos fijamos en su estructura química, veremos que la timina está unida a la adenina y la guanina está unida a la citosina. Y es fácil comprender que estos enlaces son obligatorios porque la timina y la adenina se unen con 2 enlaces, mientras que la guanina y la citosina tienen 3 enlaces de unión. Luego los que tienen 3 enlaces de unión no se pueden unir con las bases nitrogenadas que tienen 2 enlaces de unión. Visto algunas características de la estructura del ADN, es ahora interesante ver cómo se lleva a cabo la secuenciación de este. La secuenciación de una molécula de ADN o de RNA consiste en leer en el orden correcto sus bases nitrogenadas, es decir, citosina, guanina, adenina y timina. Y en el caso del RNA, la timina es sustituida por otra base nitrogenada que conocemos con el nombre de uracilo. En la figura que hemos añadido ahí en la parte derecha, pueden comprobar ustedes que el RNA, que es la que solamente tiene una cadena,
no existe timina, sino lo que existe es la base nitrogenada llamada uracilo. Sin embargo, en el ADN, que está constituido por las dos cadenas, vemos que lo que existe es timina y sin embargo no existe uracilo. Para realizar la secuenciación utilizaremos los secuenciadores de nueva generación. En esta curiosa imagen que he tomado de una charla de Maica Carrillo, la cual he modificado algo, solo he querido expresar las diferentes técnicas que han ido apareciendo a lo largo de los años para intentar tener cada vez un conocimiento mayor de los microorganismos que habitan a nivel intestinal. A partir de aquí solo vamos a tratar las secuenciaciones. Los cultivos y las PCR no serán tratadas aquí en esta charla. Vamos a ver ahora, aunque sea de una manera somera, bueno, las diferentes técnicas de secuenciación que se han ido introduciendo a lo largo de estos años. Las empresas principales que lo hicieron posible. Y empecemos por lo que se conoció como secuenciadores de primera generación. Esto comienza en el año 1977, cuando Frederick Sanger desarrolló el método de secuenciación de ADN conocido como el método de Sanger. Fue la primera técnica de secuenciación, también llamada método por terminación de cadena o de los dideoxinucleótidos. Gracias a la incorporación de las técnicas fluorescentes, el diseño de fluoroforos, el avance en enzimología y la introducción de la electroforesis capilar, el método de Sanger aumentó su eficacia, pasando a ser conocido como el método de Sanger automatizado y marcando el inicio de las tecnologías de secuenciación de primera generación. Es el estándar de oro, pero es lenta y muy cara, y por ello se ha ido abandonando. Los avances tecnológicos han ido permitiendo la aparición de nuevos secuenciadores que permiten llevar a cabo las llamadas secuenciaciones de nueva generación, que también se conoce abreviadamente como NSG, las cuales permiten secuenciar gran cantidad de datos de una manera rápida y barata. Han desplazado a la secuenciación automatizada de Sanger, que es lenta y muy cara. Y aquí englobamos la segunda y tercera generación. Los secuenciadores de segunda generación aparecen sobre el año 2005 y empiezan a aparecer una serie de compañías que van a llevar al mercado diferentes técnicas de secuenciación. El 454 Live 100 en el año 2005 lanza el secuenciador GS20, primer secuenciador que tiene un éxito comercial. Es considerado el primer secuenciador de esta nueva generación. La técnica se basa en la secuenciación masiva paralela basada en amplificación clonal. Posteriormente fue comprado por la empresa Roche y en la actualidad parece que esta técnica ya no existe. En segundo lugar, Light Technology lanza en 2006 una nueva técnica denominada SOLID. Esta técnica tenía algunos inconvenientes, parece que fracasó y esta empresa ya en la actualidad tampoco existe. La empresa Solesa introduce una nueva técnica de secuenciación de mayor eficacia y precisión que las que anteriormente hemos mencionado. Esta técnica consiste en la secuenciación por síntesis con nucleótidos marcados con fluorocromos y terminadores reversibles, permitiendo así una secuenciación masiva y paralela de millones de fragmentos de ADN. Esta empresa fue comprada por Illumina en 2007.
la cual conservó la misma tecnología. Hoy podemos decir que Illumina es el mayor fabricante de secuenciadores. Pero desde el 2007 al 2022, Illumina ha ido introduciendo avances técnicos en sus equipos de secuenciación. Por último, hay que mencionar a la empresa Ion Torre, que también ha contribuido a los secuenciadores de segunda generación y sigue ocupando un papel importante en la actualidad y en la fabricación de equipos de secuenciación. Debido a algunos inconvenientes que presentaban las técnicas de secuenciación de segunda generación, surge una nueva generación de secuenciadores que van a llevar a cabo estas secuenciaciones de una forma totalmente diferente. Y así nace la tercera generación de secuenciadores. Entre las empresas que construyen estos equipos está la compañía Nanopore Technology, que está en el Reino Unido, con su secuenciación por nanoporos. La secuenciación por nanoporos es la técnica que nosotros utilizamos para llevar a cabo la secuenciación de nuestras muestras. Y nos gusta porque no precisa PCR previo, no se utiliza el ARN ribosomal 16S o el 18S. Esta técnica no busca microorganismos, sino que encuentra lo que hay en la muestra. Utiliza una sola secuenciación para identificar todos los microorganismos que hay en la muestra. Pero además es capaz de leer grandes cadenas de secuenciación, incluso de más de 10 pares de base. Y esto es quizás los motivos por los cuales nosotros utilizamos esta tecnología. Veamos qué es una secuenciación mediante nanoporos. Lo primero que vamos a hacer es decir o describir qué es un nanoporo. Un nanoporo es un pequeño agujero del orden de un nanómetro en su diámetro interior. Los agujeros pueden ser creados por porinas bacterianas que perforan membranas sintéticas. Serían los llamados nanoporos biológicos, o se hacen sobre materiales sólidos, tales como silicona y grafeno. Serían los nanoporos sólidos. Para formar un nanoporo sólido de grafeno, bombardearíamos este con iones biológicos. Pero veamos qué es una porina. Es una proteína que forma poros en la membrana externa de las bacterias, sobre todo gran negativa para la penetración por difusión pasiva de sustratos de bajo peso molecular. Esta membrana, constituida por porina, separa dos compartimentos que contienen una solución de electrolitos, las cuales se comunican por los canales creados. Esto constituye la cámara de secuenciación. Una condición que debe cumplir la membrana es que debe ser buena conductora de electricidad. Sigamos con la secuenciación mediante nanoporos. Como acabamos de ver, la cámara de secuenciación está formada por una membrana de un polímero sintético con miles de nanoporos incrustados, y va a dividir a la cámara en dos partes o compartimentos, uno superior y otro inferior, donde hay una solución de electrolitos. Cada poro está formado por una porina bacteriana acoplada a una DNA helicasa. La DNA helicasa es una enzima que va a desenrollar la molécula de DNA, y solamente una de las dos hebras se desliza por el interior del poro, donde una molécula adaptadora regula la velocidad del proceso. Pero hay que recordar que una vez que pasa una hebra, esta misma hebra atraerá a la otra hebra para que también pase por el poro, con lo cual el DNA será totalmente lento. Cuando
cuando se aplica un pequeño voltaje a través de la membrana, los iones de la solución fluyen a través del polo, generando una diferencia de potencial eléctrico. El ADN cargado negativamente es atraído hacia el polo. Al entrar en este, las cadenas sencillas de ADN bloquean parte del flujo de iones en una fracción, lo que produce fluctuaciones de la diferencia de potencial eléctrico, que depende de la identidad de las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Con ello vamos creando un registro eléctrico, como ustedes también pueden ver en la figura adjunta. Bueno, aquí vemos la imagen anterior un poco ampliada. Y en ella vemos cómo la membrana va a dividir a la cámara de secuenciación en dos partes. Una superior negativa y una inferior positiva. En la cámara superior estaría una solución de electrolitos, que cuando nosotros aplicamos un voltaje, estos iones van a pasar de la cámara superior a la cámara inferior a través del polo. Pero cuando comienza a introducirse la cadena de ADN, una de las cadenas de ADN, se van a producir pequeñas fluctuaciones de este voltaje, lo que nos dará lugar a un registro. Pero estos registros, las características de este registro eléctrico, dependerá de la base nitrogenada que se lea en cada momento. La tercera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué esperamos obtener de estos estudios? En estos estudios nosotros podemos encontrar los siguientes puntos. Identificar y cuantificar todas las bacterias, arqueas, parásitos, hongos y virus que hay en la muestra, pero también el ADN humano que hay en ella. Hacer una clasificación taxonómica de cada uno de los grupos que hemos encontrado. Agrupar a los microorganismos encontrados en grupos funcionales para poder comprender mejor lo que está ocurriendo a nivel intestinal. Separar los microorganismos en comensales alterados y patógenos. Determinar plásmidos de resistencia a los antibióticos y otros tipos de plásmidos. Posibilidad de buscar mutaciones genéticas en el ADN humano encontrables. Otras posibilidades de estos estudios serían determinar rutas metabólicas, genes que están activos en el momento de hacer el test y otros muchos aspectos que ya iremos hablando más adelante de todos ellos. La cuarta pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es una clasificación taxonómica? En biología es el nivel jerárquico en el que se clasifica científicamente a cada grupo de organismos atendiendo a su semejanza o a su proximidad filogenética. Las categorías taxonómicas se estructuran en una jerarquía de inclusión, en la que un grupo abarca a otros menores y este a su vez queda subordinado a uno mayor. De esta manera, los taxones quedan agrupados dentro de un rango taxonómico o categoría taxonomía que los distingue. Como ustedes pueden ver en la figura de la izquierda, el primer grupo que encontramos es el dominio, que corresponde al árbol filogenético de la vida, donde encontramos tres grandes dominios, que son las bacterias, las arqueas y las eucariotas. Y donde también posteriormente se incluyen los grupos de virus. Bueno, pues aquí hemos visto que el dominio por consiguiente sería de bacterias, el dominio podría ser de arquea o el dominio podría ser de eucariotas. A partir de aquí hay una serie de subdivisiones como grupos, filos, clases, órdenes, familias, género, especie y subespecie. Bueno, pues esta clasificación tiene para mí gran importancia los géneros, las especies y subespecies, porque son los que realmente van a decidir
la categoría de las diferentes técnicas de secuenciación. Contra más género, más especies y más subespecies sea capaz un test de microbiota de detectar, posiblemente su calidad desde el punto de microbiológica será muy superior. Como hemos visto anteriormente, cuando nosotros llevamos a cabo una secuenciación de una muestra, nosotros vamos a obtener una serie de señales eléctricas a medida que vamos leyendo las diferentes bases nitrogenadas que constituye el ADN que hay en la muestra. Luego, mediante un software, la bioinformática, la inteligencia artificial y la base de datos NCBI, nosotros vamos a obtener los diferentes ADN que contienen la muestra. Pero es que a su vez los vamos separando por grupos. Y así tenemos el grupo del ADN humano, del ADN de bacterias, del ADN de arquea, del ADN de eucariota y del ADN de los virus. Y con estos obtenemos una lista de los diferentes microorganismos que caen en cada grupo de ADN. Y a partir de aquí hacemos una clasificación taxonómica en cada lista obtenida y vamos a obtener el dominio bacteria, el dominio arquea, el dominio eucariota y el grupo de virus, como ya vimos en la diapositiva anterior. Para poder manejar toda esta cantidad de datos que sostienen estos estudios, podemos utilizar, y nosotros así lo hacemos, una interfaz gráfica llamada cron. Cron es una interfaz gráfica que nos ayuda a manejar de una forma fácil la ingesta cantidad de datos que obtenemos. Los datos se presentan en gráficos de color. Su inconveniente es que redondea hacia arriba o hacia abajo las cantidades que obtenemos. Por eso nosotros estamos ahora trabajando para que esta interfaz no haga ningún redondeo y dé los datos con total exactitud. Aquí le he puesto un crono que hace referencia al dominio bacteria. Si ustedes ahora van cliqueando en las diferentes partes de este crono, se le irá abriendo otras coronas donde solo se analizará la parte que ustedes han cliqueado. De esta manera, ustedes pueden ver rápidamente las partes de este dominio bacteria en las que estén más interesados y se pueden hacer una idea rápida de lo que está ocurriendo en la microbiota de sus pacientes. Hemos dicho que existen 3 dominios, que es el dominio bacteria, arqueas y eucariota, y además el grupo de virus. Bueno, pues en este crono nosotros comprobamos que este paciente tiene los 3 dominios y el grupo de virus. Como sabemos, el dominio bacteria va a tener una serie de filos que yo le he recogido en esta diapositiva. No están todos, solamente están posiblemente los principales. Aquí le he puesto 25 filos, pero nosotros hemos llegado a ver incluso más de 42 filos. Y entre ellos los principales posiblemente son los que tengo puesto entre corchetes, como sería el filo Firmicutes, el filo Bacteroidetes, el filo Actinobacteria, el filo Proteobacteria y el filo Verrucomicrobio. Pero por delante de los filos están los grupos. ¿Y qué son los grupos? Pues ahora se están agrupando diferentes filos en los llamados grupos. Luego ya tendríamos dominios, grupos y filos. Este crono corresponde a un paciente con un síndrome misional y dolor pélvico. Y en él estamos buscando los diferentes filos que tiene este paciente.
Y según este crona, este paciente tenía 10 filos y 200 especies de bacterias. Francamente, este paciente tiene una disbiosis intestinal. Aquí tenemos otro paciente que tiene una diabetes tipo 2 y cuando le hemos hecho un estudio metagenómica en este crona, este paciente tenía 25 filos y 905 bacterias. Aquí tenemos otro estudio de un paciente con síntomas digestivos y extradigestivos. Y cuando nosotros buscamos los filos que tenía, encontramos 38 filos con 2.960 bacterias. Como ustedes pueden comprobar, el número de filos de unos pacientes a otros puede variar espectacularmente. Vamos a hablar ahora de algunas características de los principales filos que podemos encontrar. Y aquí tenemos el filo Firmicutes y el filo Bacteroidetes, que podemos decir que son los dos filos más importantes. Pueden llegar a representar hasta más incluso del 90% del total de las bacterias que nos podemos encontrar a nivel intestinal. El filo Firmicutes, que hay que recordar que se le ha cambiado el nombre y ahora se llama filo Bacillota, tiene 4 clases principales: Bacilli, Clostridia, Negativicutes y Erysipelotrichia. Y están formados todos por bacterias gram positivas, excepto una familia, que es la familia Veilloneraceae. Son todas gram negativas y dentro de esta familia vamos a encontrar una serie de géneros como Veillonella, Anaeroglobus, Megaphaela y Alister. Pero a su vez vamos a encontrar, como hemos dicho, que la mayoría de las bacterias son gram positivas. Y aquí tenemos una serie de géneros constituidos por bacterias gram positivas. Y tenemos Lactobacillus, Clostridium, Fecalibacterium, Roseburia, Eubacterium, Streptococcus, Coprococcus, Anaerostipes, Plautia, Flavonifractor, Bacillus y Clostridioides. Pero por su parte, el filo Bacteroidetes, que es el otro filo más importante que podemos encontrar, tiene 5 clases que yo aquí se las he recogido. Y a su vez, todas estas clases tienen una serie de géneros cuyas bacterias son todas gram negativas, es decir, filo Firmicutes, bacterias principalmente gram positivas, filo Bacteroidetes, todas las bacterias serán gram negativas. Y entre los géneros principales que podemos encontrar tenemos los bacteroides, las prebotelas, las parabacteroides, las paraprebotelas, los alistipes, Phocaecola, Barnesiella, Odoribacter, Butyricimonas y las Porphyromonas. En esta imagen estamos viendo un crona que representa al filo Firmicutes, que ahora se llama Bacillota. Y podemos comprobar como este crona, que pertenece a un paciente, hemos identificado las 4 clases principales que encontramos en este filo, como son Clostridia, Bacilli, Negativicutes y Erysipelotrichia. Los 3 primeros están marcados dentro de la corona con unas flechas blancas y el otro está fuera de la corona y lo hemos marcado con unas flechas de color azul. El filo Proteobacteria es otro filo de interés. Todas las bacterias de este filo son gram negativas. La parte externa de la membrana está constituida por unos polímeros complejos llamados lipopolisacáridos, que pueden tener una repercusión negativa. Es el filo que mayor cantidad de bacterias tiene con potencial patógeno. Podemos distinguir 6 clases.
proteobacterias alfa, proteobacterias beta, gamma, delta, delta y epsilon. Y dentro de estas clases vamos a encontrar una serie de géneros, como son Escherichia, Campylobacter, Vibrio, Desulfovibrio, Salmonella, Serratia, Enterobacter, Morganella, Oxalobacter, Helicobacter, Apnea y Proteus, entre otras, porque por supuesto hay muchos más géneros dentro del filo de las proteobacterias. Otro filo que tiene interés es el filo Actinobacterium, que al contrario de lo que ocurría en el anterior filo estudiado, el filo Proteobacterium, aquí todas las bacterias pertenecientes a este filo van a ser gram positivas y van a producir una serie de sustancias antimicrobianas y de otra naturaleza. Juegan un papel en la protección de bacterias comensales e impiden el crecimiento de las patógenas. Tiene una principal clase que es la Actinomycetia, y entre sus principales géneros están Bifidobacterium, Streptomyces, Ergetella y Ponlinsera. Otro filo de interés es el filo Verrucomicrobius. Y este filo es importante porque contiene un género, que es el género Akkermansia, que juega un papel muy importante en la integridad de la membrana intestinal. Ahí sabemos que hay dos Akkermansia, que es la Akkermansia municifila y la Akkermansia glycanifila. La Akkermansia glycanifila fue primeramente diagnosticada en España por laboratorios xenogénicos y juega un papel importante en la homeostasia intestinal. Bueno, pues yo aquí le he recogido una clasificación taxonómica completa del género Akkermansia. Bueno, pues esta clasificación se podría aplicar a todos los tipos de bacterias que hay a nivel intestinal. Los test metagenómicos de la microbiota intestinal, además de identificar diferentes microorganismos, también pueden determinar otras estructuras que conocemos con el nombre de plásmidos. Los plásmidos son moléculas de ADN extracromosómico, generalmente circular, que se replican de manera autónoma y se transmiten independientemente del ADN cromosómico. Están presentes principalmente en las procariotas, como son las bacterias y las arqueas. Hay diferentes tipos de plásmidos, entre los que tenemos plásmido de fertilidad, plásmido de resistencia, colplásmido, plásmidos degradativos, virulentos y metalógicos. Entre los plásmidos ocupan un papel preferencial los plásmidos de resistencia. Transfieren resistencia a los antibióticos porque contienen un gen que codifica una enzima que destruye al antibiótico. A veces son multiresistentes porque sintetizan varias enzimas. Bueno, ahí le dejo algunas imágenes relacionadas con los plásmidos. Cuando nosotros hacemos nuestros test de microbiota intestinal, podemos también identificar en las muestras el ADN humano que hay en ellas. En algunos pacientes hay una cantidad mayor de ADN humano en la muestra de heces, el cual puede ser estudiado. Estos estudios nos permiten distinguir los dos componentes del ADN humano, el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. Abajo les recojo las diferencias que hay entre unos y otros, los cuales ustedes pueden leer si están interesados en este tema. Estos estudios también permiten la identificación del ADN humano que se puede encontrar en las muestras que nosotros analicemos. En los pacientes con mayor cantidad de humano y de lectura es posible buscar mutaciones genéticas.
ya que a veces el ADN humano puede representar hasta el 10% del total del contenido de la muestra. Para ello, se está desarrollando un software que permita a un programa de dominio público y gratuito llamado CleanBar analizar el ADN humano encontrado en las muestras. Este programa identificará si existen mutaciones y las repercusiones que éstas puedan tener. La quinta pregunta es: ¿qué es una clasificación funcional? Pues una clasificación funcional es agrupar las bacterias y arqueas intestinales que hacen una misma función y asignar a cada grupo un nombre de acuerdo a la función que hace. Pero ¿cómo se crean estos grupos funcionales? Veámoslo en la siguiente diapositiva. Un tema interesante es explicar cómo crear grupos funcionales. Yo he recogido aquí 5 puntos que son las bases como nosotros hemos creado nuestros grupos funcionales. Bueno, pues paso a comentar. Punto 1. Revisión de la literatura para conocer las funciones que realizan las diferentes bacterias que podemos encontrar a nivel intestinal. 2. Construcción de paneles con bacterias que pueden realizar las mismas funciones. 3. Lista de bacterias que hemos encontrado a nivel intestinal con nuestro test de microbiota. 4. Estudio comparativo de las listas de bacterias que hemos encontrado con los diferentes paneles que hemos construido anteriormente. Con ello obtendremos los diferentes grupos funcionales propios de cada paciente. Ustedes pueden seguir esta metodología para construir sus grupos funcionales. Siguiendo los parámetros anteriores, hemos creado una serie de grupos funcionales. Y aquí les presento una estructura funcional de la microbiota, donde ustedes pueden leer una serie de microbiotas, como es la microbiota reguladora de moco intestinal, la microbiota consumidora de moco intestinal, microbiota muconutritiva productora de butirato, protectores de contención, inmunomoduladora, metabólica energética, microbiota con función protolítica, microbiota metabolizadora de las sales biliares, microbiota productora de GABA, microbiota consumidora de GABA. Y así podríamos seguir leyendo todas las microbiotas que hemos recogido en esta diapositiva. Pero actualmente podemos decir que tenemos diseñadas unas 40 microbiotas funcionales. Ustedes pueden seguir esta misma estructura para hacer sus microbiotas funcionales. La sexta pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué es una clasificación por microorganismo? Es algo en lo que estamos trabajando ahora y nosotros manejamos 3 aspectos en este estudio. El primero es clasificar taxonómicamente las bacterias y arqueas patógenas encontradas en el estudio de la microbiota intestinal y analizar sus repercusiones. Analizar todas las bacterias comensales alteradas y su repercusión sobre la salud o la enfermedad. Ver cómo estas bacterias y arqueas patógenas se pueden bajar a cifras normales, así como las comensales, subirlas o bajarlas. Para terminar, le pongo aquí una diapositiva donde hemos recogido las bacterias y arqueas patógenas encontradas en Minotauro. Bueno, y muchas gracias por su atención. Con esto damos por finalizada la primera conferencia de este curso, que como ya les manifesté anteriormente, era un poco
árido, pero creo que es necesario empezar a conocer todos estos nombres para que en las próximas charlas las podamos comprender mucho mejor. Muchas gracias, Blas. Bueno, me gustaría si ahora alguno tiene alguna pregunta, algo que queráis que os aclare, no sé, cualquier duda. Yo quiero hacer una pregunta, Blas. Sí, ¿quién eres? Soy Margarita. Dime, Margarita. Vamos a ver, mira, como la vía de entrada de todo, bueno, de general, es la vía oral y la vía respiratoria, ¿por qué no se tiene en cuenta a la hora de hacer estudios, pues o sea, se hacen normalmente los estudios de la microbiota intestinal, pero ¿por qué se hacen tan poco de la microbiota oral o de la respiratoria? Vamos a ver, porque realmente la que relaciona la microbiota intestinal está relacionada con todo el organismo, mientras que cuando hacemos una microbiota pulmonar, pues estamos refiriéndole al pulmón. Cuando hacemos una microbiota bucal, nos estamos refiriendo a la boca. Pero cuando hacemos una microbiota intestinal, podemos encontrar cómo esta puede ser responsable, como hemos visto, de enfermedades en cualquier parte de nuestro organismo. Y por eso siempre pensamos por la microbiota intestinal, pero yo te he dicho cuántas microbiotas humanas hay en el organismo. Yo la he especificado, es decir, que la microbiota intestinal puede ser la mejor, pero en cualquier parte de nuestro organismo vamos a encontrar otros tipos de microbiota humanas. Por ejemplo, pues nosotros cuando hacemos nuestros test de microbiota, hay un apartado que ponemos bacterias bucales. No estamos diciendo que estas bacterias la estamos analizando de la boca, sino lo que decimos es que estas bacterias que están a nivel intestinal vienen o están preferentemente en la boca. Quiere con ello decir que posiblemente con la saliva las bacterias bucales pueden pasar a nivel intestinal y también asentar aquí. Es decir, que nosotros hacemos unas cosas, pero indiscutiblemente si yo hago un estudio vaginal, estoy buscando unas cosas concretas. Si hago un estudio endometrial, pues a lo mejor estoy viendo si el endometrio es el responsable de posibles abortos o que las implantaciones de óvulos ya preparados no sean efectivas y no se lleven a cabo. Entonces, con las microbiotas, digamos, de diferentes partes del cuerpo, buscamos cosas más concretas que con la microbiota intestinal. Pero tú puedes pedir la que tú quieras de acuerdo a lo que tú veas que tiene tu paciente, ¿no? Hoy ya te puedo decir que la microbiota bucal está tomando una gran importancia porque desde la boca puede pasar al cerebro directamente, puede pasar con la saliva al intestino e incluso puede pasar a los pulmones. Y por eso la microbiota bucal cada día está adquiriendo un mayor protagonismo. Vale, entendido, gracias. Sí, que hay muchas microbiotas, no nos vayamos a confundir. Tú puedes pedir la que tú quieras, pero generalmente si tú pides una en concreto, si yo te pido una microbiota de las secreciones pulmonares, pues estoy buscando alguna patología que esté afectándome al pulmón. No estoy buscando una patología que esté afectándome al cerebro, sino estoy buscando algo que está. Y lo mismo que cuando estudio una microbiota vaginal, estoy estudiando qué microbiota hay dentro de la. Buenas tardes, Blas. Encantada. Sí. Me está pegando con el Zoom para poder entrar. Espero que la próxima vez esté presencial al principio. Quería hacerte un par de preguntas dentro de lo que he visto a gran velocidad. ¿Vosotros hacéis clasificaciones de bacterias según la descomposición de sales biliares? Sí, hacemos. También, ¿no? Y derivados del... Cuando es, bueno, es que claro, yo es verdad,
yo he puesto una estructura funcional y ahí estaban incluidas las bacterias desconjugadoras de las sales biliares. Sí lo hacemos. Y lo hacéis individualmente, o sea, tenéis tanto porcentaje de estas. Sí, mira, vamos a ver. ¿Por qué me gusta el test de xenógeno? Yo ya no voy a discutir si es mejor o peor. Yo voy a decir por qué me gusta. Y me gusta porque cuando yo determino género y digo, por ejemplo, bacteroides, o digo filobacteroides, está alto o bajo, eso no me está diciendo absolutamente nada. Eso es como yo que sé, como el que dice, bueno, aquel edificio creo que está por allí. No, nosotros decimos filobacteroides alto y a continuación ponemos todas las bacterias que componen ese género. ¿Por qué? Porque aun cuando puedan tener cosas comunes, hoy sabemos que los bacteroides no hacen lo mismo. Hay bacteroides que, y ayer escuchaba a una endocrina que participa en un programa a veces de cocina de Andalucía, decir que la celulosa no podía ser degradada. Bueno, pues lamento decirle que a nivel intestinal hoy sabemos que hay bacterias que son capaces de degradar a la celulosa. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que cuando nosotros analizamos la microbiota y no especificamos cada cosa, pues puede haber un paciente que esté degradando al mismo tiempo a la fibra soluble como a la fibra insoluble, dependiendo de su microbiota. Y sin embargo, otros pacientes a lo mejor no pueden degradar la celulosa y lo único que degrada es la fibra soluble. Por eso, conocer expresamente no solamente el género, sino las especies y subespecies es fundamental y obligatorio para poder tener una idea correcta de lo que está ocurriendo a nivel intestinal. Te pongo otro ejemplo. Hace unos años, cuando hablábamos del género Fecalibacterium, decíamos que solamente había una bacteria, que era el Fecalibacterium prausnici. Al poco tiempo nos dimos cuenta que dentro del Fecalibacterium prausnici había una serie de especies y no todas las especies hacían lo mismo. Luego era conveniente conocer no solamente que estaban aumentados, sino qué especies son las que están aumentadas para saber que esas subespecies de Fecalibacterium prausnici realmente qué estaban haciendo. Hoy, cuando cogemos la nueva clasificación taxonómica del género Fecalibacterium, pues ya encontramos 5 o 6 bacterias diferentes de Fecalibacterium, cada uno con su nombre. Y a su vez, cada Fecalibacterium tendrá las especies correspondientes. Por eso te digo que hoy día, si tú no defines todas las especies y subespecies que componen un género, puede ser que esté diciendo cosas que no son totalmente ciertas y correctas. Vale. También pasa igual con perdona, Blas. También pasa igual cuando tenéis la clasificación de los derivados del dirizófano, de los indoles, ¿no? Pasa sí, igual de todo. Es decir, todo lo que determinemos de un grupo funcional estarán las especies con todas las subespecies que podamos encontrar. Te pongo otro ejemplo. Bacteroides fragiles, alto. Y resulta que hay un bacteroide frágil que produce toxina y hay otros bacteroides frágiles que no produce toxina. Si yo te digo bacteroides frágiles alto y no te especifico cuál es la subespecie, tú no sabes si está siendo patógeno para ti o está siendo comensal. Y esas cosas, por eso digo que llegar a los niveles de especie y subespecie es lo que garantiza la calidad de un test de microbiológico. Estamos hablando de bacterias, arqueas, microorganismos. Estamos hablando de test de microbiología, donde identificamos los diferentes grupos. Y la última pregunta. Yo he conocido por publicaciones que hay asociaciones entre bacterias. Actúan en simbiosis porque el producto de degradación de una de ellas, de algunas de ellas, alimentan a su vecina. Mira, pues ¿Eso también lo hacéis? ¿Eso también? Sí, claro. Claro, vamos a ver, que te lo explico fácilmente. Yo sé que cuando yo tengo Akkermansia en buenas cantidades,
la Akkermansia degrada el moco. Y cuando la Akkermansia degrada el moco, va a producir una serie de metabolitos, como son los oligosacáridos y como son ácidos grasos de cadena corta, como es el propionato y el acetato. Y yo sé que estas sustancias, estos nuevos metabolitos, van a ser captados por bacterias que están dentro de su nicho ecológico. Entonces, en la presencia de Akkermansia, pues me va a hacer que los Fecalibacterium browniensis que estén por allí tengan alimento para aumentar. Si no hay Akkermansia, porque está a 0,01 y prácticamente el paciente no tiene Akkermansia, esos metabolitos se dejarán de producir y los Fecalibacterium que estén por allí, pues tampoco podrán aprovecharse de estos metabolitos. Otro ejemplo. Tenemos, por ejemplo, cuando tomamos almidón resistente, lo que llamamos la microbiota sacarolítica primaria. Bueno, pues cuando tomamos almidón, como todo el mundo, como sabemos, el almidón resistente que no se digiere a nivel intestinal, que es una parte del almidón y llega al intestino, pues su utilización dependerá si tenemos una serie de bacterias. Si estas bacterias no existen, como pueden ser el Rhamnococcus bronei, pues indiscutiblemente este almidón resistente se va a utilizar. Pero realmente cuando lo vamos a utilizar es cuando tenemos una serie de bacterias sacarolíticas específicas que metabolizan estas sustancias. Bueno, pues hoy sabemos que cuando tenemos Rhamnococcus bromei está favoreciendo el aumento de las rosegurias. Cuando tenemos el otro, que me parece que es un bifidobacterium, lo que estamos haciendo es producir una alimentación cruzada con el Fecalibacterium browniensis. Así que hoy sabemos que hay bacterias que sirven para alimentar a otras bacterias. Si estas bacterias desaparecen y no están estos elementos, pues estas otras bacterias tendrán que recurrir a otros tipos de sustratos. Y a veces su crecimiento, a no tener el sustrato esencial, crecen más lentamente y lo encontramos en menores cantidades. Sí, que hay muchos ejemplos de esa y una cosa muy interesante. Es decir, que hoy, gracias a que hay una serie de equipos que están investigando continuamente todos estos microorganismos bacterianos, todos estos microorganismos intestinales, estamos aprendiendo cosas nuevas. Incluso cosas que decíamos hace 2 años, hemos tenido que rectificar y decir que ahora pues no era tan preciso porque ante los nuevos estudios, etc. También es verdad que pueden encontrar muchas bacterias intestinales que ahora mismo no sabemos lo que hacen. Solamente sabemos identificarlas porque taxonómicamente nosotros lo podemos hacer, pero realmente todavía no sabemos qué es lo que hacen. Pero bueno, yo espero, como esto se ha puesto de moda y hay tanta investigación, pues cada día vayamos sabiendo más que son capaces de hacer estas bacterias o estas arqueas o cualquier otro microorganismo que hay en nuestro organismo. Porque una cosa interesante es que las bacterias tienen una serie de enzimas. Y estos enzimas son capaces de utilizar diferentes sustratos. Es decir, no siempre la bacteria se alimenta de un solo sustrato. Es decir, que si yo quito un alimento, lo quito y como otro, pues la bacteria pondrá en marcha otra enzima que tiene para aprovechar esos nuevos alimentos que yo me estoy comiendo. Sí es verdad también que, por ejemplo, hay bacterias que son más rígidas. Por ejemplo, la Akkermansia prácticamente, si no hay moco, no tiene comida. Y lo mismo pasa con los de sulfovibrium. Si no hay sulfuro allí, algunos alimentos ricos en sulfato, no va a producir, no va a crecer, porque prácticamente solamente tiene un sustrato para utilizar. Es decir, que hay bacterias que tienen muchos sustratos, pero otras bacterias tienen muchos sustratos y si no existe, no pueden buscar otras vías metabólicas para poder metabolizar otras cosas diferentes.
Hay un par de preguntas, Blas. Una que yo creo que ya está contestada. Esti Arenas dice, entonces lo que interesa es saber la función que realiza cada especie. Doy por hecho que eso lo has dejado ya. Eso es importantísimo, porque Vale. si no lo sabemos, si yo digo Clostridium alto, no estoy diciendo nada. Hay muchos Clostridium que son comensales y tenemos muchos Clostridium que son patógenos. Yo tengo que especificar cuál es mi tipo de especie, subespecie de Clostridium que yo tengo, porque los Clostridium mayoritariamente cuando aumentan, todos van a utilizar las proteínas, pero es que un esporogene no hace lo mismo a lo mejor que un Clostridium de otro tipo, hacen cosas diferentes. Entonces, el Clostridium esperogene no sé si producía quinolinato o quinulerina, y eso a lo mejor no lo hace otro Clostridium de otro tipo, cuando todos son proteolíticos, pero a su vez tienen funciones diferentes. Y conocer estas funciones es importante para saber qué ocurre en nuestra microbiota. Vale, tenemos otra pregunta de Esu. Dice, bueno, tengo conexión regular. Dice, la foto que supone un test de microbiota en heces, ¿hasta qué punto refleja la realidad fuera de ese momento puntual de realización? Pues los test, bueno, yo... Dice, la variabilidad puede ser muy intensa en función del estado del individuo, alimentación, excesos, medicación, ejercicio. Sí, hombre, eso por supuesto. La biodiversidad bacteriana va a estar desgraciadamente hoy día relacionado con nuestros entornos. Y tengo que decir que cada día hay más enfermos porque el entorno donde vivimos no es el ideal. Nosotros vivimos en un entorno que nuestra microbiota está siendo agredida continuamente, desde los que nos levantamos hasta los que nos acostamos. Y así tenemos la alimentación. Hoy la alimentación que comemos no es sana. La industria nos ha acostumbrado a comer muchos alimentos procesados que tienen una cantidad de aditivos que, a pesar que la industria e incluso las autoridades sanitarias que controlan todo esto diga que están en cantidades mínimas, yo lamento decir que uno va a una gran superficie, sale con un carro lleno de muchas bolsas, y todas esas bolsas tienen mucho aditivo, y tú puedes ser que en ese día comas 4 o 5 cosas de diferentes bolsas, 4, 5, 6 alimentos diferentes que ha cogido, y todos llevan una serie de aditivos y se suman, y entonces la cantidad de uno puede ser así, la cantidad de 5 aumenta. Y eso mismo pasa con los suplementos cuando tomamos suplementos. Un suplemento, un aditivo de un suplemento, como puede ser estearato de magnesio, pues no te pasa nada. Pero si yo me tomo 5 suplementos que todos llevan estearato de magnesio, bueno, pues a lo mejor se me produce una capa de estearato de magnesio alrededor de toda la mucosa intestinal y no puedo absorber los alimentos. Bueno, pues ahí hay una serie de voces de investigadores que le dice a las autoridades europeas que hay que quitar los aditivos, pero por otra parte están las empresas alimentarias y farmacéuticas que son muy potentes, que bueno, que llevan sus trabajos y tratan de evitar que estos aditivos se quiten. ¿Y por qué utilizamos aditivos? Porque es más fácil fabricar, es más fácil que duren más, es más fácil añadirles sabores especiales para que sea la comida más atractiva. Y desgraciadamente estamos en esta guerra. Hemos tardado 10 años en quitar los fosfatos. Hemos tardado 10 años en el que el mes pasado se quitó el dióxido de silicio, dióxido de titanio. Bueno, pues llevamos 10 años diciendo que el dióxido de titanio hay que retirarlo de la alimentación. Y al cabo de los 10 años, gracias a que un grupo español ha descubierto que el dióxido de titanio tenía nanopartículas que atraviesan la pared intestinal, llegan a la sangre y se depositan en los tejidos. Y cuando pasa 10 o 15 años te aparece un cáncer, dice, ¿cómo me ha aparecido este cáncer? Bueno, pues ahora sabemos que el dióxido de titanio produce cáncer. Y después de 10 años, pues habrá muchas personas que se hayan hinchado de tomar dióxido de titanio. Bueno, pues eso es la vida. ¿Qué le vamos a hacer?
Ahora estamos intentando, hay mucha gente publicando para quitar los aditivos, que desaparezcan los aditivos. No hay forma de que podamos quitar muchos aditivos que ya hay alarmas sobre ellos. Hay aditivos que son inocuos totalmente, pero hay aditivos que, bueno, pues que las investigaciones dicen lo contrario. Entonces están las investigaciones de los grupos independientes y las investigaciones de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria, que son muy potentes. Bueno, ¿quién no está hoy en España estresado? ¿Quién no se levanta por la mañana y dice que no está estresado? Pues el estrés produce una alteración importante del cortisol y va a producir graves consecuencias para nuestro organismo. ¿Quién hoy día no está su ciudad contaminada? Por lo menos los que vivimos o viven en grandes ciudades o en polígonos industriales. Bueno, pues hoy sabemos que dependiendo de las partículas que floten en el aire en Madrid, pues pueden verse afectadas hasta 120 tipos diferentes de bacterias, simplemente con la contaminación atmosférica. Hay estudios muy bonitos donde vemos cómo la contaminación atmosférica influye sobre la microbiota. Ahora está de moda y como es las ondas electromagnéticas, el 5G para los enfermos que tienen fibromialgia, fatiga crónica, sensibilidad química, estas cosas. Pues todo esto nos está agrediendo continuamente. Los productos químicos que se fabrican a miles todos los años, que no tienen un control verdaderamente exhaustivo. El ser humano no está para tomar productos químicos. Los productos químicos no debían ser tolerados a no ser que hubieran estudios muy exhaustivos. Y entonces, si te agrede la alimentación, te agrede la atmósfera, te agrede el estrés y te agrede múltiples cosas, pues estar hoy sano es un milagro. Muchas gracias, Blas. ¿Alguna otra pregunta que se os ocurra? Blas, respecto a lo que estabas diciendo, ¿hay algún estudio que se vean las diferencias de microbiota en una zona donde hay más contaminación de radiaciones como antenas o lo que sea, a otra zona donde haya menos radiaciones? No, yo no tengo ningún, no conozco ningún estudio. Ahí se me está yendo la batería. Pero sí es verdad, indiscutiblemente, que hoy, desgraciadamente, el 5G es un problema muy serio a muchas personas. Pero yo siempre me hago la pregunta, yo tengo 73 años, vivo al lado desde hace muchos años de Telefónica y tengo allí un montón de antenas. No me pasa absolutamente nada. He comido toda mi vida. No, quiero decirte, y con eso te quiero decir que hay algo más. Hay la algo edad, más. Y ese edad, hay que buscarlo. la edad, porque no es lo mismo un niño que está expuesto durante un montón de años a las radiaciones a una persona mayor que lleva mucho menos tiempo. Yo llevo al lado de esas antenas 50 años. Yo llegué a Málaga con 28 y ya tengo 73. He tenido muchos años, para ponerle. Con 28, pero funcionaba. Yo llevé con 28 y entonces, vamos a ver, en esa edad yo no pensaba en estas cosas. Yo era urólogo y vivía tranquilamente, pero allí estaban las antenas. Yo he utilizado, bueno, en mi trabajo, desgraciadamente, hoy día los médicos estamos todo el día con los ordenadores. Porque hoy sí, Blas, pero todos los pacientes con electrosensibilidad sabes que se pueden tirar muchísimos años utilizando absolutamente de todo, viviendo enfrente de antenas y un día bueno, yo ya todo. O sea, si que, me va que los efectos de la radiación los efectos de la radiación sabemos que son acumulables. Bueno, yo sé perfectamente esto porque yo tengo enfermos con sensibilidad química múltiple, que me gusta más que tener un enfermo de sensibilidad química múltiple que tener un electromagnético, ¿no? Bueno, pues yo he tenido enfermos con hipersensibilidad que desgraciadamente el COVID, como ya he comentado algunas veces con Rocío, pues me los vuelve para atrás.
Pero yo he tenido enfermos de sensibilidad química múltiple que cuando salían a la calle y respiraban suponía 3 meses de afonía. Bueno, pues después de un tratamiento de modulación de la microbiota, esos 3 meses pasaron a 3 días. Si el enfermo salía a un supermercado porque por circunstancias especiales no tenía nadie que le hiciera la compra, aun cuando iba con mascarilla, suponía 1 semana acostado en una cama. Bueno, pues después del tratamiento de la modulación de la microbiota, esto pasó a 1 solo día. Que es como yo siempre he dicho que para curar todas estas enfermedades hay que volver a reconstruir el sistema nervioso. Si no lo volvemos a reconstruir nuevamente como el de una persona que no tiene ninguna sintomatología, nunca curaremos a los pacientes con sensibilidad química múltiple, ni electromagnética, ni lo que tú quieras. Es decir, que de todas formas, Blas, para mí el tema está aquí, claro, primero vamos a arreglar... No, pero aparte que sabemos que son muchos factores los que intervienen. Es lo mismo que una persona que fuma 2 paquetillas de tabaco durante toda su vida y se muere tan pichi. Claro. Pero sabemos que el tabaco produce cáncer de pulmón, de vejiga, de esto, de lo otro. Pero vamos, yo voy aquí a transmitir una idea. Una idea. No vamos a discutir. Porque yo ya voy a transmitir una idea. Cualquier estudio de disbiosis intestinal que modulemos y mejoremos va a mejorar cualquier enfermedad que tenga el paciente. Después intervendrá otros temas que veremos si los podemos tratar. Claro, porque al final va a mejorar el sistema inmunitario. Claro, si yo empiezo a tener un Hashimoto, que es por una causa autoinmunitaria, y yo lo cojo dentro del año, yo lo revierto y lo curo. Una pregunta. Si te da un Hashimoto de 25 o 30 años de evolución, que ya tiene nódulo y tiene ya de todo, pues posiblemente no lo revierta. Por eso yo digo la importancia de la prevención. La importancia de la prevención, no la importancia de tratar cuando los enfermos están ya cascados. Hay que hacer la prevención. Y a lo mejor algún día tendremos que buscar algo para que los enfermos que aún no tienen hipersensibilidad electromagnética y sensibilidad química múltiple, le demos algo para que no llegue a estos extremos. Y yo creo que es el camino más importante, que es la prevención de las enfermedades relacionadas con la microbiota intestinal, porque no estoy diciendo aquí que las miles de enfermedades que puede tener el ser humano siempre estén relacionadas con la microbiota intestinal. Pero sí es verdad que hay muchas enfermedades que ya está demostrado que tienen una relación con la microbiota intestinal. Y a lo largo del tiempo, pues a lo mejor vamos comprobando que esto mismo ocurre en otras enfermedades que aún no las tenemos totalmente relacionadas. Las enfermedades autoinmunitarias, un factor importantísimo, depende de la microbiota intestinal que te puede producir la rotura de las uniones estrechas y un aumento de la permeabilidad intestinal. Y todo el contenido intestinal pasa a la sangre. Y eso, tarde o temprano, tu sistema inmunitario va a quedar hecho una mierda, aunque la palabra no suene muy bien, y al final ya no sabe lo que hace, ya ataca a cualquier parte de tu organismo y empiezan a aparecer las enfermedades autoinmunitarias. No quiero decir con esto que no haya otros factores que también te puedan producir enfermedades autoinmunitarias. Lo que te quiero decir es que si yo cojo una esclerosis múltiple que tenga no más de 1 año de evolución, yo la curo. Vale, Marian quiere... Se puede curar. Ahora, si con una esclerosis múltiple de 25 años de evolución, que el tío ya está sentado en una rueda y está el pobre ya todo torcido, entonces ya no. Vale. Tenemos una pregunta de Marian y otra de Eva Merino, que la tenemos aquí esperando, que nos ha escrito. Y si os parece ya cortamos. Cuéntanos. Vale. Hola, buenas tardes. Quería preguntar lo del tratamiento de modulación de la microbiota para determinadas enfermedades y tal.
¿es lo mismo o no tiene nada que ver con el trasplante de células de colon? En pacientes que son, pues yo qué sé, por ejemplo, hay pacientes en el hospital que tienen Clostridium Sí. resistente, y entonces dicen hay que hacer un trasplante de células de colon. ¿Es eso lo mismo o no? No. Nada que ver. Cuando nosotros modulamos la microbiota, lo que hacemos es quitar todos los factores negativos que está produciendo una disbiosis intestinal. Entonces, cuando yo quite todas las sustancias tóxicas que están produciendo, yo cierre las uniones estrechas, disminuya todos los procesos intestinales, sistémicos y cerebrales, indiscutiblemente el enfermo se le va a poner. Yo no digo que vamos a curar a todos los enfermos, eso ya el tiempo lo dirá y yo espero que vayamos buscando no más cosas. Pero indiscutiblemente, si tú consigues modular tu microbiota, cerrar las uniones estrechas, conseguir que las sustancias tóxicas desaparezcan y encima todos los procesos inflamatorios intestinales, sistémicos que te pueden afectar cualquier parte y neuroinflamatorios, que para mí son muy importantes. Si arreglamos eso, todos los enfermos se ponen mejor. Yo no digo curado, digo con una mejoría espectacular, con lo cual algunos podrán llevar una vida y no tener que estar todo el día metido en su casa. Porque ahí, mira, una cosa muy fácil. Personas que tienen 10 y 12 diarreas diarias, explosivas, no pueden salir de casa. No pueden salir de casa, imposible. Pues si yo cojo y soy capaz de reducirle esa diarrea explosiva a 1 o 2 al día, ya el hombre puede salir. Le cambia la vida. Sí, indudablemente. Esto, exactamente, es que tampoco hay que irse a veces a unas enfermedades esferolíticas, una simple diarrea explosiva por un proceso inflamatorio intestinal, por culpa de haber tomado antibióticos excesivamente o otras medicaciones, te puede producir una alteración de la pared intestinal y el paciente tiene diarrea explosiva, 14 y 15 al día. Ese enfermo no se puede levantar y salir de su casa. Y yo he tenido muchos pacientes que después de... Me tengo que reír por no llorar. Muchas veces me río por no llorar, porque si no me tomo las cosas un poco a broma, pues uno estaría todo el día amargado. 10 años acostado sin salir de su casa. 24 digestivos. Y no lo curó nadie. Y el doctor López Rueda, que es un simple urólogo que por cuestiones familiares se ha dedicado a este tema, lo curó en 2 meses. Ya, claro. Blas, pasamos a la siguiente pregunta, si te parece. Dice, Luego si no le hago otra pregunta. Si bueno, puede pues ser. di Marian, yo no tengo prisa. Di Marian. Pues que claro, el tratamiento de modulación de la microbiota no se hace en la seguridad social, claro. No se hace en la seguridad social, desgraciadamente, porque yo lo que quisiera es que se hiciera en la seguridad social, porque yo aquí me tengo que definir como médico de la seguridad social. Yo nunca he tenido medicina privada, yo nada más que he hecho medicina hospitalaria en el Hospital de Carollo de Málaga y nunca he ejercido nunca he hecho la medicina privada. No tengo en contra nada de la medicina privada. Además, desgraciadamente, este país está desmontado, que si quitáramos toda la medicina privada, el sistema sanitario estaría ya al día siguiente, ya no existiría. Estaría no colapsado, acabado. Entonces, desgraciadamente, hemos montado la sociedad con la medicina privada y la medicina pública y este sistema, a pesar de lo que se diga, tienen que coexistir, desgraciadamente. Porque si nosotros mañana quitamos todos los hospitales privados que hay en Andalucía, el sistema se colapsaría. Y bueno, y si te vas a Barcelona, ya no nos olvidamos, porque en Barcelona la medicina privada está muy desarrollada. Es que, claro, esta pregunta que le hago yo a usted es porque, bueno, por un lado soy enfermera y por otro lado paciente oncológico. Entonces,
Claro, cada vez que hablas de algo de la microbiota. No, entra pero igual. mira, hay una cosa ahora, lo que pasa es que todo cuesta, desgraciadamente, mucho dinero, pero ahora hay unas investigaciones muy interesantes en micoterapia como coadyuvante de las terapias del cáncer, con lo cual se consigue remisiones. Ayer estuve hablando, hace unos días leí una charla a gente de las Baleares, y una médico me comentó que su hermano tenía un cáncer, que le había puesto la micoterapia oncológica, y el hermano está ahora mismo en remisión. No sé si la remisión le durará 3 años, 4 años, 2 meses, no lo sé. Pero el hermano está en remisión cuando que ella misma le introdujo la micoterapia. Es decir, que hay ahora mismo unos productos y una línea de investigación muy fuerte en España por una empresa del norte que tiene, bueno, digamos, la Junta Gallega, pues le ayuda mucho a la investigación y está investigando mucho, y tenemos la micoterapia, que ya en este curso hablaremos de ella como un arsenal terapéutico, pero este tipo de micoterapia ya es muy específica para determinados tipos de cáncer. Ajá. Vale, pues bueno, si no, por privado le preguntaría a Sí, Rocío. María, no te preocupes, María, que por privado puedes... Sí. Nada, yo creo que ya terminamos. Simplemente dice Bamerino, entonces, ¿cuál sería el estado ideal para realizar el test cuando hay una toma de medicamentos, o qué sustancias pueden crear un resultado poco útil o real? Vamos a ver, yo creo que cuando uno está malo, pues teniendo en cuenta que no esté tomando antibióticos y una serie de cosas, el test se puede realizarlo. ¿Quién no puede realizar un test? Pues aquellos que tienen diarreas explosivas, porque allí no hay nada que coger, y cuando coge hay más agua que nada, y cuando te tratan de analizar, allí hay agua. Las bacterias prácticamente no están, y entonces eso no sirve. Es decir, que los pacientes que tengan diarrea muy acuosa, necesitamos primero intentar que las heces sean más compactas para poder coger una muestra. Una pregunta, toma Blas. nada, vamos a ver, si no se toma nada es lo ideal, pero a veces los enfermos están tan malos que tú no le puedes quitar todo. Ya, la duda que tengo es, porque yo también lo solicito, es hasta qué punto pues esas bacterias generan unos metabolitos, y en función de lo que se esté tomando, pues también el resultado es distinto, con lo cual, ¿cuál es la fiabilidad real? Esa es la duda. Vamos que a me ver, ronda si siempre tú te en la estás cabeza. tomando una cosa y yo te hago un estudio de la microbiota, te estoy diciendo en ese momento cuál es tu microbiota tomando todo lo que está tomando. Luego la fiabilidad es exacta. Si tú quieres ver que tu microbiota, cómo puede ser tu microbiota sin real, tienes que dejar toda la medicación. Y entonces te tira un mes o mes y Ya. medio, 2 meses sin tomar nada, y luego te hace un estudio de microbiota. Pero Cuando la medicación es necesaria, por ejemplo, el laboratorio es capaz de discernir qué se está tomando, qué está generando, o no se llega hasta ese punto. Es a lo que me voy, cuando no se puede quitar en un paciente porque no le puede retirar una medicación. Yo te digo, vamos a ver, cuando tú estás, vamos a ver, porque es que estos son temas que aquí muchas veces, por ejemplo, los americanos, ¿qué hacen? Te tratan un SIBO, te están tratando un SIBO, y aquí en España decimos, no, vamos a primero a dejar 2 o 3 semanas de espera, y el americano no. El médico americano, el día que va a terminar de hacer el tratamiento del SIBO, ese mismo día ya le está pidiendo un nuevo test de SIBO. Y aquí en España, sin embargo, decimos, no, una vez que termines el test, descansa 2 o 3 semanas y después te hace el test. Los americanos no lo hacen. ¿Por qué? Porque si en ese preciso momento el test te sale positivo, te alargan tu tratamiento. Y si tú dejas 3 o 4 semanas, pues el SIBO, al no tomar nada, aumentará y aumentará. Por eso Sí, te lo que digo pasa es que no responde quiero decir, al laboratorio. El laboratorio sabe en función de los metabolitos. El laboratorio te hace la microbiota que tiene ese instante con la medicación que toma. Claro, no vale. Decirme, porque Entonces, tomando esta medicación me está cubriendo. Entonces, no. Ya. Pero claro, ahí está, para mí hay radical. Entonces yo siempre digo lo mismo. Dejar todo lo que no, deja todo lo que no sea sí, claro, lo que es tomar, imprescindible.
Claro, pero claro, hay gente, si yo tengo una diarrea o tengo unos dolores, una cefalea o tengo una neuroinflamación, Sí, claro, obviamente no estoy vas a... muriendo, pues Claro, tiene que tomarlo. claro, Ese pero bueno, es hay que el saberlo, problema. esto es importante saberlo, claro. Vale. Claro, pero entonces el laboratorio, a la hora de emitir el resultado, el laboratorio tiene en El cuenta laboratorio que lo se que te está hace tomando es un eso estudio y lo del que pueda ADN. interferir. No, vamos a ver si tú me entiendes. Si yo estoy tomando un medicamento, ese medicamento me puede estar perjudicando o favoreciendo mi microbiota. Si yo me tomo, por ejemplo, tengo un SIBO y me tomo berberina, un SIBO de hidrógeno y me tomo berberina, indiscutiblemente la berberina teóricamente me tiene que estar disminuyendo las bacterias productoras de hidrógeno. Pues si yo me lo hago, como ya te he dicho, los americanos lo hacen el mismo día que termina de tomar el tratamiento. No esperan 3 semanas para hacer un nuevo estudio de eso. ¿Por qué? Porque en ese preciso momento, si tengo SIBO, todavía me va a dar la cara y entonces lo que hago es prolongar el tratamiento. Lo mejor es no tomar nada. Pero yo cada día le doy menos importancia, no sé qué esté tomando, unos corticoides a mansalva y una serie de cosas, ¿no? Y entonces, pues hay que intentar hacerlo tomando la menor cantidad posible de cosas, pero a veces no. El test no te dice, porque usted está tomando este medicamento, estas bacterias le han aumentado. Sí, podemos llegar un día a saber que determinados, por ejemplo, no me acuerdo exactamente si eran los aminoglucósidos, que suben una cantidad de bacterias cuando los toman. Eso sí vamos sabiendo que hay determinados medicamentos que cuando los tomas te pueden subir un tipo de bacteria y bajo. Pero todavía bien estudiado y bien pensado no está. Pero indiscutiblemente, si yo cojo un test de microbiota y tú me dices estoy tomando tales antibióticos o tales medicación, pues a veces la medicación tiene relación con lo que está ocurriendo en tu microbiota. A eso llegaremos, llegaremos. Vale, Porque ahora tengo que decir que nosotros estamos, ahora mismo Cenogene está conectado a un superordenador. Hay 2 superordenadores en España, uno en Barcelona y otro en Málaga, que pertenece a las redes de superordenadores de la Comunidad Económica Europea, donde se pueden procesar miles de datos. Con lo cual, una de las cosas que incluso nosotros estamos viendo ahora, es decir, pues esta paciente, cuando le hemos hecho el test de microbiota, estaba comiendo este tipo de alimento, este y este. Y podemos ver si la alimentación que está haciendo puede tener alguna relación. Es decir, que ahora estamos hablando de microorganismos, he hablado de plásmidos, he hablado de ADN humano, de cosas nuevas, pero con los estudios metagenómicos y cuando se tiene una gran capacidad digamos, de procesar miles de datos, se pueden obtener muchas más cosas. Bueno, y en ese camino estamos. Yo pienso que cada día sabremos más y a lo mejor un día se hacemos así, ¡pum! Y yo me levanto aquí y me pongo delante de ustedes. Ya tenemos curado la sensibilidad química múltiple por lo que sea. Yo espero que esto llegue, ¿eh? Yo espero que llegue. Es decir, yo no estoy... Yo siempre digo lo mismo. O hay personas que tienen un sistema inmunitario especial que no tenemos los demás. Y esas personas que tienen esos sistemas inmunitarios tan imponentes son los que son capaces de controlar muchas cosas. Los que tenemos un sistema inmunitario debilitado, porque hoy tener un sistema inmunitario debilitado es lo más fácil que hay con la vida que vivimos, pues estamos expuestos posiblemente a padecer muchas más enfermedades. Muy bien, pues muchas gracias, Blas. El próximo día vamos a tratar un tema ya que va a ser bastante interesante, que es, aunque lo haremos quizás en 2 días, porque si no, no sé, tengo que ver en qué tiempo mínimos podríamos dar la charla, porque es una charla que tiene 70, 80 diapositivas. Es donde vamos a estudiar una parte muy importante que son los grupos funcionales que mantienen la integridad de la barrera intestinal.
y para mí imprescindible que no haya permeabilidad intestinal. Y estas son las bacterias que van a contribuir a que esto no ocurra. Desgraciadamente la vamos a tener muy alterada siempre y ya también veremos cómo las podemos ir, daremos ya algunas pinceladas de cómo podemos modular, aunque indiscutiblemente después ya tendremos una tercera parte donde ampliaremos estos conocimientos. Es decir, para mí vamos a tener el próximo día, quedaremos en 1 o 2 charlas, según yo vea lo que tardemos en dar la charla, bastante interesante. Ya empieza cosas más interesantes. Muy Que a lo bien. mejor soy capaz de contestar todas las preguntas que ustedes me hagan, Pero bueno. Muy bien, Blas. Pues muchas gracias a todos. De nada. Margarita, si tienes algo Gracias. que decir. Margarita, dime. ya mañana por la mañana te mando eso, porque ya cuando llegue a mi casa, que me he levantado hoy a las 3 de la mañana No te preocupes, Blas, que ya se para prepararme el vídeo de esta charla. Ahí pues tampoco hace falta tanto. Sí, no, pero duerme. bueno, no, yo soy madrugador. Yo ya a partir de las 3 de la tarde ya estoy muy viejo, como y ya no puedo hacer nada. Entonces, a mí la mañana es lo que me gusta. Bueno, Muy bien. muchas gracias por la charla, por el curso, de verdad. Y por tu Bueno, tiempo. no va a durar 12 semanas, Yo creo que va a durar mucho más de 12 semanas. Bueno, venga. Qué bien. Vamos a ver si Bueno, lo ya que estamos podemos aquí, vamos a hacer. decir todo lo que podamos decir, ¿no? Y aprender, ¿no? Sí. Oye, pues Venga, fenomenal. Muchas gracias. ¿Eh? Venga, pues Muchísimas gracias gracias. a Y todos. de nombrar 5 medicamentos que pertenecen a la fitoterapia, hablamos de 40 o 50, bueno, pues nuestros conocimientos aumentan. Después cada uno cogerá lo que quiera, se lo apartará y será lo que utilice, pero es importante, por lo menos que cuando te digan algo te suene. Porque muchas veces te hacen alguna pregunta que no las contestas porque no saben, nunca han escuchado esos términos. Pues claro, la fitoterapia es imposible, hay miles de plantas por ahí para hacer, yo qué sé, todos los suplementos que tú quieras. Bueno, familia, os dejo. Muy bien. Muy bien. Muchísimas Venga, El gracias. próximo Gracias, día Blas. nos vemos. Gracias a todos por gracias estar aquí. a todos. Hasta Venga, Gracias a hasta todos. luego, adiós. Muchas gracias, adiós. encantada. Adiós. Hasta Muchas luego. gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias.